El apartado primero del artículo 57 de la Constitución Española de 1978 dispone que la corona de España es hereditaria en los sucesores de Su Majestad don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores, en la misma línea el grado más próximo al más remoto, en el mismo grado el varón a la mujer y en el mismo sexo la persona de más edad a la de menos. En el apartado quinto de este artículo 57 se dispone que las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden sucesorio se resolverá por ley orgánica. Si analizamos lo dispuesto en el apartado primero de este artículo 57 que acabo de leer, se dispone que la corona es hereditaria en los sucesores de Su Majestad don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida la línea anterior a las posteriores, en la misma línea de grado el más próximo al más remoto, en el mismo grado varón a la mujer. Es aquí donde está el hecho más polémico de la sucesión en nuestro país, el hecho de que sea preferido el varón a la mujer. Con esto se quiebra el principio de igualdad consagrado en la Constitución Española de 1978. Han sido muchas las voces que han determinado que la Constitución debería de ser reformada en este punto. Reformada en este punto, como han realizado otras constituciones de nuestro entorno. Así ya se ha establecido en la Constitución sueca y en casi todas las constituciones europeas se ha establecido que no haya distinción respecto al varón sobre la mujer. Entonces, que no se pueda producir el hecho de que se haya marcado un sucesor y con una sucesora en este caso, y con el nacimiento de un varón en un momento posterior, la persona que en un primer momento, que es la que tiene el orden de primogenitura, que es más mayor, tenga que dejar de ostentar el título de heredero para posteriormente ser sustituida por el varón que haya nacido en un momento posterior. Entonces, como digo, esto quiebra el principio de igualdad. Bien, es verdad que la monarquía en sí mismo lo quiebra, porque no cualquier persona, no cualquier ciudadano puede llegar a ostentar la jefatura del Estado, como sí ocurre en el caso de las repúblicas, pero es cierto que, teniendo claro y siendo asumido que la monarquía ya implica una diferenciación grande en este sentido, sí que es verdad que la prevalencia del varón sobre la mujer en un momento como el actual, en el cual hay plena igualdad de las mujeres y los hombres en todos los aspectos de la vida jurídica, pues realizar esta discriminación sí que supone una quiebra del principio de igualdad. Es por esta razón por la cual se ha venido sometiendo a debate el hecho de que sí se ha de modificar la Constitución en este punto concreto y establecer que sí, que seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores, en el mismo grado, en la misma línea, el grado más próximo al más remoto, pero quitar que en el mismo grado sea preferido el varón a la mujer. En ese sentido, se hicieron consultas en el gobierno anterior para llevar a cabo la posible reforma de la Constitución, pero al final este hecho no se produjo. Entonces, a día de hoy se sigue prefiriendo el varón sobre la mujer y hay una prevalencia. Esto ha estado vigente. Es algo típico de la corona de Castilla, la prevalencia del varón sobre la mujer. Lo que no ha sido algo tan usual en España es la ley sálica, el hecho de la exclusión de la corona de las mujeres, como sí ocurría en Francia con los Borbones. Entonces, en España no, en España lo que se ha establecido siempre es una prevalencia del varón sobre la mujer, pero la mujer no ha estado excluida de poder alcanzar el trono, porque hemos tenido reinas, entonces esto no es algo típico de la corona española. Entonces, el apartado quinto de este artículo 57, como he determinado, nos explica que las abdicaciones y renuncias y cualquier duda referente al orden sucesorio será regulada a través de una ley orgánica. Se ha establecido que se regula a través de una ley orgánica y no a través de una ley ordinaria, porque la ley orgánica va a implicar la aprobación de la citada ley por una mayoría absoluta, cosa que no ocurre en el caso de las leyes ordinarias, que se exige para su aprobación simplemente una mayoría de carácter simple. Una mayoría absoluta va a implicar
a un mayor número de fuerzas políticas. Entonces lo que se quiere es que sea a través de una norma de consenso que implique cierto consenso, y la ley orgánica implica cierto consenso. Además, todo lo referente a la corona está dentro de las partes de la Constitución que se tienen que reformar a través del procedimiento agravado de reforma. Entonces todo lo que rodea a la corona, cambiar el hecho sucesorio, etcétera, siempre tendrá que ser modificado a través de una reforma agravada de la Constitución, de tal forma que se exige una mayoría muy amplia de 2/3 en 2 legislaturas distintas, en 2 momentos distintos, y al final la última palabra la va a tener el pueblo con la convocatoria de un referéndum, esta vez obligatorio, no como en el caso de la reforma ordinaria de la Constitución. Entonces, a día de hoy, en la actualidad, según lo dispuesto en la Constitución, el orden sucesorio sería el siguiente. En primer lugar, la primera persona llamada a suceder es el príncipe de Asturias, que es el rey don Felipe. En segundo lugar, la segunda en el orden sucesorio sería su hija primogénita, la infanta Leonor, luego sería la infanta Sofía, luego ya pasaríamos a los hijos de la infanta Elena, porque es la persona de más edad más próxima a suceder, a continuación serían sus hijos, y luego sería la otra hija del rey, la infanta Cristina y sus hijos. Este es el orden sucesorio al cual podemos llegar leyendo lo dispuesto en el artículo 57 de la Constitución. Entonces sí que es verdad que lo que diferencia a la monarquía de la república es que en la monarquía no es electiva, sino que es hereditaria, y existe un orden muy concreto establecido, según lo dispuesto en la Constitución, de quiénes son las personas llamadas a suceder. En último caso, si se agotara la línea sucesoria, serían las Cortes Generales las que tendrían la última palabra para determinar quién puede ostentar la jefatura del Estado.